El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar el Evangelio de Juan, Juan capítulo 8, versículo 12. Acompáñenme para allá. Juan capítulo 8, versículo 12. Es bien grato estar aquí cada domingo reunidos. Recuerden que los primeros seguidores de Jesús empezaron a reunirse en domingo. Era algo muy novedoso para la cultura en la que vivían, porque ellos estaban acostumbrados a guardar el sábado, a dedicar el sábado para Dios. Pero ahora de repente surge una nueva reunión de gente en domingo. ¿Por qué? ¿Por qué se reunían ahora en domingo? Porque ellos querían conmemorar la resurrección de su Señor Jesucristo. Cada domingo que ellos se reunían, podían recordar que aquello en lo que creían no era una fábula, no era una aparición de un ángel a un profeta y después se lo reveló a todos. No, aquella fe que ellos tenían estaba basada, estaba parada en la realidad histórica de que Jesús, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos. Y es por eso que estamos aquí en domingo. Cada domingo podemos recordar que nuestra fe no es un salto al vacío, no es la creencia en una fábula que se contó hace 2000 años, es la certeza de que Jesús, el Hijo de Dios, resucitó y un día resucitaremos con Él. Esa es la base de por qué podemos creer en las palabras de Jesús. ¿Por qué confiar en las palabras de Jesús y no en las de algún otro maestro o algún otro hombre iluminado? ¿Qué tiene diferente Jesús? Bueno, Jesús resucitó de entre los muertos y esa es la razón por la que podemos confiar en las palabras de este hombre, de este Dios hecho hombre. Los seguidores de Jesús no hicieron lo que cada persona que sigue a esos grandes hombres iluminados hacen cuando su líder muere. ¿Qué hacen? Van a visitarlo a la tumba, van a visitarlo a la tumba, van a tener esa conexión espiritual con ellos, a su tumba. Bueno, los seguidores de Jesús no podían hacer eso, porque no había nadie en la tumba. No había nadie en la tumba. ¿No ves alguna práctica de los primeros cristianos yendo a la tumba para recordar a Jesús? ¿Sabes por qué? Porque no estaba en la tumba. Y esa es la razón por la que podemos ir al texto, a escuchar lo que Jesús dijo y a escuchar la verdad de sus palabras que tienen poder para dar vida a nuestros corazones el día de hoy. Y un día resucitaremos también junto con Él. Juan capítulo 8, versículo 12. El día de hoy vamos a estar estudiando del versículo 12 al versículo 30. Si estás tomando notas, el título del sermón de hoy es Yo soy la luz. Yo soy la luz. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe en este texto. La verdad es que Juan capítulo 8 es uno de mis discursos favoritos de Jesús. Jesús nos va a hablar acerca de la verdad. La verdad. Ya habíamos estado hablando un poquito de eso en el capítulo 7, pero en el 8 lo va a desmenuzar mejor. Y es tan relevante este tema para nuestros días, hermanos, porque hoy en día estamos viviendo en la era de la posverdad. Después de la verdad. ¿A qué nos referimos con eso? Que la sociedad ya no cree que haya una verdad. Ya está abierta la posibilidad de que tú tengas tu verdad y me dejes a mí tener mi verdad. No hay una verdad que pueda regirnos a todos, que pueda ser el centro del universo de todas las cosas. No hay una sola verdad. Cada quien tiene su verdad y eso está bien. Pero de repente se va a levantar Jesús en pasajes como Juan 8 y nos va a recordar qué es la verdad y cómo podemos encontrar la verdad. Vamos a orar y entramos al texto. Bendito Dios, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por haber enviado a tu Hijo. Trajiste luz a la humanidad, una humanidad en tinieblas. De repente encendiste la luz para que se pudiese ver claro cuál es el sentido de la vida, cuál es nuestro propósito, quién eres tú, quiénes somos nosotros. Señor, así como diste claridad a tus primeros seguidores,
vuelve a darnos claridad hoy a nosotros, Señor. Yo te pido que nos inspires y que nos guíes en este texto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan capítulo 8, versículo 12. Si no has estado con nosotros en los últimos domingos, en la reunión de las 9:30, simplemente quiero recordarte que el Evangelio de Juan es este escrito que hizo uno de los discípulos de Jesús, uno de los seguidores de Jesús. De hecho, algunos piensan que fue el mejor amigo de Jesús, ¿no? Aquel que se recostaba en su pecho, el apóstol Juan. Y el apóstol Juan quiere hacerlo de una manera muy creativa. Él relata no todo lo que dijo Jesús. De hecho, termina el escrito por ahí de Juan 20 diciendo: si yo les escribiera todo lo que Jesús enseñó, si yo les escribiera todo lo que Jesús hizo, no cabría en todos los libros del mundo. Entonces, lo que hizo Juan entonces fue reunir 7 señales y 7 discursos. Entonces, tú cuando leas Juan vas a encontrar 7 milagros, por así decirlo, aunque Juan le llama señales, porque quiere apuntar a una realidad más grande que es Jesús. Pero también nos narra 7 discursos, 7 veces donde Jesús se paró enfrente de la gente y comenzó a hablar. Bueno, lo que tenemos en Juan capítulo 8, desde el versículo 12 hasta el 59, es el 6º discurso que encontramos de Jesús en el Evangelio de Juan. Ahora, ¿dónde nos encontramos en ese discurso? Acuérdate que todavía estamos en la fiesta de los tabernáculos. Mira lo que dice el capítulo 7, versículo 10 de Juan. Capítulo 7, verso 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido a Jerusalén, entonces él también subió a la fiesta. ¿A qué fiesta se refería? Dice en el verso 2, nos hace referencia a que era la fiesta de los tabernáculos. Entonces, lo que es capítulo 7 y 8, Jesús se encuentra en la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta que para nosotros podría sonar muy ajena. ¿Qué es eso de la fiesta de los tabernáculos? Bueno, tú sabes que la fiesta de los tabernáculos es esta conmemoración que el pueblo judío hacía, este conmemorativo de recordar. El deseo era que pudieran recordar cómo Dios mantuvo vivos a sus padres, a sus antepasados, 40 años durante el desierto. Esos 40 años que estuvieron saliendo de Egipto hacia la tierra de Canaán, la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio de cómo Dios cuidó a los patriarcas, a los padres de Israel, y los trajo desde Egipto hasta la tierra de Canaán durante 40 años. Es un gran milagro mantener 40 años vivos durante el desierto a millones de personas. Pues eso es lo que se recordaba en la fiesta de los tabernáculos. Se llama tabernáculos porque durante el desierto, ¿dónde habitaban? Pues en tabernáculos, en pequeñitas casas de campaña, por así decirlo. Y 2 cosas que recordaban los judíos en este tiempo, bien esenciales para su mantenimiento durante el desierto, es como Dios les proveía agua de la roca. Eso es algo sobrenatural, que Dios haga salir agua de una roca y que así los mantenga sin sed en el desierto. Era un milagro. Entonces ellos lo recordaban. ¿Cómo lo recordaban? Llevaban agua, sacaban de un pozo, hacían un recorrido representando ese avance durante el desierto y terminaban derramándolo sobre el altar. Pero hay otra característica en la fiesta de los tabernáculos que ellos recordaban. La mayoría de ellos caminaba con antorchas. ¿Por qué? Querían recordar cómo Dios anduvo con ellos durante el desierto a través de una columna de fuego. ¿Recuerdan cómo Dios los acompañó durante el desierto en una columna de fuego? Bueno, eso recordaban y iban con una antorcha. Entonces, el 5º discurso de Jesús, que está en el capítulo 7, y ya lo vimos hace aproximadamente 3 semanas, ¿se acuerdan de esta invitación de Jesús en Juan 7:37? Miren, vamos a leerlo. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué dice ahí? Y beba. Haciendo referencia a esta agua que ellos recordaban que habían obtenido en el desierto.
Pero ahora en el sexto discurso, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, mira lo que dice el verso 12, capítulo 8, verso 12 de Juan. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿qué dice ahí? La luz del mundo. Está recordando esta columna de fuego y Jesús de repente se levanta y dice, yo soy la luz. Yo soy esa columna de fuego. ¿Cuál es el contexto de este discurso? Bueno, capítulo 6, verso 66. Estoy dando puro contexto, ahorita entramos al texto en sí. Juan 6, 66, mira lo que dice. Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es una crisis en el ministerio de Jesús. Cuando de repente muchos de los que habían empezado a seguir a Jesús se están echando para atrás. ¿Y Jesús cómo va a responder a eso? Con los siguientes dos discursos, el que encontramos en el capítulo 7 y el que encontramos en el capítulo 8. Y en el que encontramos en el capítulo 7, Jesús nos quiso aclarar por qué le cuesta trabajo a la gente venir a la verdad. ¿Y te acuerdas cuál fue su conclusión? 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Por qué le cuesta trabajo a la gente encontrar la verdad? Dice ahí en ese versículo, el que quiera la va a encontrar. Primero se comienza con una disposición a conocer la verdad. Después analizas la verdad y después recibes la verdad. Pero si alguien viene prejuiciado a querer encontrar algo que nunca va a encontrar en la verdad, pues nunca va a encontrar la verdad. Es como cuando seguramente les ha pasado que están discutiendo con alguien que va a ser imposible convencerlo porque está prejuiciado a que no lo vas a convencer. De plano te dice, a ver, convénceme. Y por más buenos datos, argumentos que le des, mira, yo no fui, mira, te quiero, pero pasó esto, lo que sea. Nunca vas a poder convencer a una persona que ya está prejuiciada a no recibir la verdad que le estás anunciando. Y así dice Jesús, así es la gente. No es que yo no sea la verdad, es que la gente está prejuiciada a no querer recibir este mensaje. Y ahora sí entramos al sexto discurso en el capítulo 8, donde Jesús nos va a hablar acerca de la verdad. Me encanta este discurso. Si te das cuenta, muchas veces va a hablar Jesús de lo verdadero y de lo falso, de la verdad. Mira, te voy a señalar algunos versículos nada más. Versículo 13, al final dice, tu testimonio no es verdadero, dice que le dijeron. En el verso 14, él dice, mi testimonio es verdadero. En el verso 16, mi juicio es verdadero. Verso 17, el testimonio de dos hombres es verdadero. Nos saltamos hasta el versículo donde más encuentran la palabra verdadero. Verso 26, el que me envió es verdadero. Versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo, ¿a dónde más aparece la palabra verdad? Verso 40, ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Versículo 44, por ahí de la mitad dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Verso 45, yo digo la verdad. Verso 46, yo digo la verdad. ¿Cuál es el tema entonces de este sexto discurso de Jesús? La verdad. ¿Dónde podemos encontrar la verdad? Entonces Jesús en este discurso va a invitar a la gente a venir a la verdad, a venir a la verdad. Y este concepto verdad, hermanos, es bien interesante, porque en nuestra manera de pensar, cuando hablamos de verdad, nosotros pensamos que nos referimos a un conjunto de proposiciones que son correctas, ¿no? Una información que es correcta. Pero en la mente judía, el concepto de verdad no era solo información, era algo más práctico, como el concepto de la sabiduría.
En el mundo judío el concepto de la sabiduría no era saber mucho. Tú lees el libro de Proverbios y la mayoría de Proverbios está llena de ejemplos de cómo se comporta la persona sabia. Es un estilo de vida. La sabiduría se demuestra con tu estilo de vida. Las consecuencias de tus decisiones van a demostrar si tomaste una buena decisión o una mala decisión, una decisión sabia o una decisión necia. La sabiduría se demuestra en lo práctico. En la mente judía es muy diferente a la nuestra. Otra vez, para nosotros sabiduría es saber mucho. Ok, para los judíos sabiduría es vivir el mejor tipo de vida. Así la verdad. La verdad para nosotros es la información correcta. Para los judíos no solo es la información correcta, es algo práctico. Por ejemplo, ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento una frase, en Proverbios sobre todo, el hombre de verdad. ¿Quién es el hombre de verdad? O en los Salmos, el hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Dice un salmo, ¿no? Bueno, cuando se refiere la mentalidad judía al hombre de verdad, se refiere a una persona íntegra, una persona congruente, lo que proclama, lo que habla, armoniza con la manera en la que vive. La manera de vivir que esta persona tiene armoniza con la realidad. Vive para lo que fue diseñado para ser. Ese es un hombre de verdad. Alguien que es congruente con la realidad en la que vive, alguien que es congruente con las palabras que dice. Entonces, verdad no es, oh, mira, ese enunciado es verdad. Para los judíos no solamente era eso, era una vida llena de verdad. ¿Qué es lo contrario en la mentalidad judía? Pues, tú dirías la mentira. Pues sí, pero ellos usaban un término que te va a sonar si has leído el Antiguo Testamento. Vanidad. ¿Has escuchado ese término? Vanidad. En Eclesiastés lo vas a encontrar mucho. Bueno, vanidad, la esencia de esa palabra o lo más profundo de esa palabra en el original es humo. Humo, eso significa. En el Antiguo Testamento vanidad significa humo. ¿A qué quiere hacer referencia? Algo que es aparente, que no hay sustancia, que parece real, pero no es verdad, porque no permaneció. Se esfumó, lo querías agarrar y ya no está. Eso en la mentalidad judía es lo contrario a la verdad. Algo que es apariencia, algo que no permanece. Por ejemplo, vas a encontrar pasajes donde dice, por ejemplo, que el pecado es vanidad, es apariencia. Parecía que si pecabas ibas a obtener lo que querías, pero se fue. No era verdad. O si ustedes comen de este fruto, serán como dioses. Juan, no está. Eso no es verdad. O vas a encontrar pasajes como del Antiguo Testamento donde dicen la idolatría es vanidad o un ídolo es vano. ¿Han visto esos Salmos 115, Jeremías? Bueno, es lo mismo. Parecía que si tú ponías tu confianza en este ídolo, te iba a dar lo que querías. ¡Pum! No permaneció. No tenía sustancia. Y la verdad sí tiene sustancia, sí permanece. La verdad siempre es congruente. Entonces, Jesús nos va a hablar de la verdad. ¿Dónde encontrar la verdad? Como les digo, la verdad no es un conjunto de proposiciones que nosotros creemos. Es la vida misma de Jesús en nosotros. Llegaremos ahí a Juan 8:31. Conocerán la verdad. No dice así. Empieza desde una presuposición antes. Juan 8:31 dice, si permanecen en mi palabra, serán mis seguidores y conocerán la verdad. Si ustedes empiezan a seguirme a mí, que soy la verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres para vivir de manera congruente con lo que fueron hechos para hacer. Entonces, desde el cristianismo nosotros no creemos que la verdad es un conjunto de frases. La verdad es una persona y a medida que vamos conociendo a esa persona, vamos viviendo un estilo de vida congruente con la humanidad que Dios nos ha dado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, en ese sentido, no es como que nosotros tenemos la verdad y los demás no la tienen.
No, nosotros vamos teniendo acceso a la verdad a medida que vamos conociendo a Jesús. A medida que vamos conociendo a Jesús, sabemos cómo es ser un ser humano. Sabemos cómo es ser un esposo, una esposa, un padre de familia, un hijo, un trabajador. A medida que vamos conociendo a Jesús, conocemos la verdad. Entonces Jesús nos va a hablar de la verdad. Verso 12 vamos a empezar y vamos a entender mucho de este concepto. Dice el verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Puedes imaginarte el momento en el que Jesús está diciendo esto? Hermanos, es un momento en donde toda la gente que está alrededor de Jesús traen sus antorchas para recordar cómo Dios los acompañó durante el desierto, en esa columna de fuego. Están recordando aquella columna de fuego que les iluminó. Dios alumbró el camino de nuestros padres. Miren, acuérdense cómo Dios iluminó su camino para que ellos pudieran llegar a su destino. Y de repente Jesús se levanta y dice: yo soy la luz del mundo, no solo de Israel. Yo soy aquella luz que alumbra a todo el mundo, así como aquella columna dio luz para que ellos pudieran entender mejor el camino en el que andaban, donde caminaban. Así Jesús es la luz que nos va a ayudar a entender el camino en este mundo oscuro. En este mundo oscuro donde, hermanos, todos andan de noche. ¿Quién es el hombre? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Quién soy? ¿Quién es Dios? Jesús dice: si me sigues, no vas a andar en tinieblas. No vas a andar en tinieblas. Y es una invitación personal. Si tú me sigues, el que me sigue. Es como si Jesús dijera: miren, el mundo está en tinieblas, pero yo hago la invitación a uno, el que me sigue, no andará en tinieblas. Entonces, seguirle, hermanos, no es conocer cosas de Jesús. Yo sigo a Jesús porque conozco cosas de Jesús. Eso no es seguirle. Seguirle es empezar a dar pasos hacia donde Dios te está llamando, hacia donde Jesús te está llamando, a tener una relación personal con Él, venir a Él. El cristianismo se trata de seguir a Jesús, no de creer ciertas proposiciones doctrinales, aunque algunas son parte de eso. Para seguir a Jesús tienes que tener la información correcta, pero no solamente es tener la información correcta, es seguir a Jesús. Y hermanos, esta invitación solamente tiene dos posibles respuestas: o lo sigues o no lo sigues. Pero la respuesta que le van a dar los judíos en el verso 13 nos va a mostrar un corazón que tiene un montón de excusas para no seguir a Jesús. Mira lo que dice el verso 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. ¿Qué le están diciendo a Jesús? Ajá, Jesús, ¿cómo sé que no estás mintiendo? Tú dices que eres la luz del mundo. Ok, ¿quién te respalda? ¿Quién habla eso de ti aparte de ti? Tú puedes decir que eres lo que quieras, pero ¿quién te respalda? ¿Quién apoya eso que estás diciendo? Tú. ¿Quién dio testimonio de ti? Hermanos, es bien triste que la gente esté preguntándole eso a Jesús, porque en Juan capítulo 5 ya se lo había preguntado y Jesús había citado a varios testigos que hablaban de su deidad. ¿Se acuerdan? En Juan 5 había hablado Jesús de Juan el Bautista. Hey, ¿quién más habla de que tú eres la luz? Y él podría haber dicho: pues Juan el Bautista, aquel hombre que ustedes reconocieron como un hombre de Dios. ¿Quién más habla de ti, de tu deidad? Mis señales. ¿A poco cualquiera puede hacer estas señales que hago? Incluso Nicodemo reconoció que esas señales lo aprobaban como un hombre que venía de Dios. ¿Qué más? La Escritura. ¿Se acuerdan ese famoso pasaje, Juan 5:39? Ustedes escudriñan la Escritura y ellas dan testimonio de mí. La profecía del Antiguo Testamento daba testimonio de que yo iba a venir, yo el Cristo. Entonces, la pregunta que le están haciendo a Jesús, de quién da testimonio de ti, como si no hubiese nadie alrededor de Jesús que diera testimonio de que Él es el Hijo de Dios, es una trampa. Es una trampa. Ellos no están creyendo que Jesús sea el Hijo de Dios, pero no porque hagan falta señales.
sino porque ellos no quieren creer. No es falta de testigos, es falta de disposición. Y en el verso 14 Jesús les va a contestar eso. Dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Subraya esto. Ustedes juzgan según la carne. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Somos dos testigos. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, número uno, y el segundo testigo, el Padre que me envió, da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Parecería ser un lenguaje un poquito difícil de entender, pero acuérdense que Jesús está usando términos de una corte legal, donde se está declarando si alguien es inocente o es culpable. Se necesitan testigos. Entonces, cuando Jesús está anunciando quién es Él, se necesitan testigos para que digan, sí, Él es lo que dice ser. Entonces, para encontrar la verdad en la ley antigua, se necesitaban buenos testigos. No podría ir cualquier hombre ahí a testificar acerca de si alguien es inocente o es culpable. Tenía que ser un testigo presencial. Si iban a apedrear a un adúltero, tenían que llevar testigos para saber si esa persona en realidad era culpable o no. Bueno, así Jesús está diciendo, ok, en su ley se necesitan buenos testigos. Y Jesús le está diciendo, a ustedes no les hacen falta buenos testigos porque los hay. Y dijo, ¿no? A mis señales, a mi Padre, dice Jesús, lo que les hace falta es un buen juicio. Un buen juicio. Podrían tener los mejores testigos. Podrían tener las mejores señales que demuestren que yo soy Dios y aún así su corazón estaría prejuiciado para no venir a la verdad. ¿Qué es alguien prejuiciado? Que ya hizo un juicio previo. Alguien va a ir a declarar si alguien es inocente o culpable, pero ya hizo un juicio antes de ir. Dijo, lo voy a declarar culpable. Me digan lo que digan, lo voy a declarar culpable. Así los fariseos. Les dijeran lo que les dijeran, ya iban prejuiciados. Ya iban diciendo, Jesús no es lo que dice ser. Y eso es bien importante, hermanos, porque para reconocer la verdad no son suficientes buenos testigos. Necesitamos un buen juicio. Como te dije ahí en lo que subrayaras, en el verso 15, ellos juzgaban, según que dice ahí el verso 15, según la carne. No juzgaban según verdad. Ellos no estaban buscando la verdad. Ellos estaban buscando aquello que reforzara sus pensamientos previos acerca de Jesús, acerca de la vida. Jesús les dijo, hay testigos. El testigo soy yo, lo que yo digo es verdad, pero también mi Padre, que me ha respaldado en estas señales. Hay una evidencia, pero ustedes no quieren creer. La luz se prendió, pero ustedes no pueden ver la luz. Hermanos, Jesús vino a eso al mundo, a mostrarnos cuál es la verdad de todas las cosas. Y nosotros encontramos la verdad cuando volteamos a ver a Jesús. Pero cuando alguien rehúsa creer en Jesús como la verdad enviada por el Padre, en ese momento ya no se puede hacer nada más. Es alguien que está prejuiciado para no venir a Jesús. Entonces, no les faltaba un buen testigo, les faltaba un buen juicio. Y la respuesta en el verso 19 de ellos, ¿te diste cuenta la respuesta tan sarcástica en el verso 19? Dice que ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? En lugar de reflexionar y de decir, creo que sí estoy siendo un poco prejuiciado con Jesús, más bien lo que hicieron fue lanzarle un sarcasmo a Jesús. Cuando Jesús les dijo, mi Padre me da un respaldo, mi Padre es mi testigo, ellos le contestaron con un sarcasmo grosero, realmente grosero. Le están diciendo a Jesús, tu Padre. ¿Cuál Padre? ¿Tienes papá?
Y tú sabes que Jesús, la forma en la que nació Jesús fue a través del nacimiento virginal. Y eso traía mucho estigma a la vida de Jesús. Mucha gente creía que Jesús había nacido de fornicación, había nacido de la fornicación de María. Algunos pensaban que hasta con un romano. Y aquí se están burlando de Jesús. Tú dices que tu padre te respalda. ¿Cuál papá? Se están burlando de él. Pero Jesús les responde en el verso 19, también muy inteligentemente, les dice, exacto, no conocen a mi Padre, no conocen a mi Padre. Me han visto a mí y no conocen a mi Padre. No lo reconocen en mí. Si lo conocieran, lo reconocerían en mí, porque mi Padre y yo somos uno. En el verso 21, dice, otra vez dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Esto es bien importante que lo notemos. Dice, en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Qué les está diciendo Jesús? A ver, judíos, estoy exponiéndoles la verdad. Estoy exponiéndoles Dios delante de ustedes. Pero esta exposición no va a ser para siempre. No la van a tener disponible para siempre. Yo me voy a ir y si no la aprovechan, no van a pescar esa oportunidad. Necesitan aprovechar la exposición de la verdad que está delante de ustedes. Morirán en vuestro pecado. ¿Te diste cuenta cómo lo dijo Jesús? En vuestro pecado morirán. ¿A qué pecado se refiere Jesús? A esta actitud que resiste y resiste y resiste y suprime la verdad. Jesús está refiriendo a un pecado. Van a morir en su pecado, en su actitud de rechazar la verdad, de no venir a la verdad. Está expuesta a la verdad y ustedes no la quieren recibir. Entonces, podemos pensar en esto. Hermanos, ¿cuál es la razón por la que la gente se pierde eternamente? ¿Cuál es la razón por la que la gente muere sin Cristo y muere y va a una eternidad de perdición? Por un pecado, por una actitud de resistencia a la verdad, al mensaje de salvación. Hermanos, así como no nos salvamos por obras, sino por recibir la obra de Jesús en nuestras vidas, la gente no se pierde por las obras que hace, sino por no recibir el rescate de salvación. A veces pensamos que la gente se perdió y empezamos a citar pecados. Hermanos, Jesús resume la perdición de la gente en una sola cosa, en no recibir el mensaje de salvación, no recibir el rescate. Es como que todos nos estamos ahogando en el mar y nos avientan salvavidas. ¿Por qué se ahogó el que se ahogó? Pues porque no agarró el salvavidas. Por una o por otra razón nos estamos ahogando y a lo mejor fueron nuestras consecuencias. Pero una vez que llega el salvavidas y tú no lo pescas, la razón por la que te ahogaste no fue porque caíste al mar, fue porque no agarraste el salvavidas. Y es lo que está diciendo Jesús. Si no reciben esta verdad, en su pecado morirán, en su actitud de resistir. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra misión como iglesia al ir a predicar el mensaje de la salvación? No que la gente deje de fumar, porque la gente podría dejar de fumar e irse al infierno. No que la gente deje de adorar a la Virgen, porque podría dejar de adorar a la Virgen e irse al infierno. La salvación no está en dejar de, la salvación está en tomar la salvación que Jesús nos ofrece en la cruz. La urgencia es esa. La urgencia no es que dejen de decir groserías o que se casen porque no están casados. La urgencia es que reciban a Jesús en su corazón. Y cuando reciban a Jesús, créeme que van a empezar a mostrar un cambio, porque el Espíritu Santo los ha de sellar y los ha de transformar. Esa fue la promesa que Él hizo. Entonces nuestro mensaje es ese. Nuestro mensaje es: Jesús te puede salvar. Y la razón por la que la gente no se salva es porque se resiste al mensaje de salvación. Porque, hermanos, todos hemos pecado. Romanos 3 dice ahí que todos hemos pecado. Y la razón por la que nosotros vamos a ser salvos simplemente es porque Jesús nos abrió los ojos y dijimos: sí,
yo quiero eso. Y otra vez viene el sarcasmo en el verso 22. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y la gente no está tomando en serio esto. Y así podemos notarlo cuando le estamos hablando del evangelio a alguien, ¿no? Sarcasmo, burla. Sí, entonces a ver si Dios es verdad, que se manifieste, y no sé, empiezan a reírse de nosotros. Y Jesús, ¿cómo contesta? Verso 23. Les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Atención con esta última frase. Si no creéis que yo soy, ¿qué va a pasar? En vuestros pecados moriréis. ¿Cómo le hago para no morir en mis pecados? Hermanos, no hay una escena más terrible que la Biblia nos enseñe, una condición más terrible a la que se puede enfrentar un ser humano, sino morir en sus pecados. Esa es la escena más terrible que la Biblia nos enseña. Esa es la condición más terrible en la que se puede encontrar una persona: morir en sus pecados. Pobre de la gente que se encuentre ahí. Morir en sus pecados. No tienes idea de lo que te espera a la hora de despertar. Morir en tus pecados, hermanos. Tienes que hacer todo lo posible por evitar morir en tus pecados. Tienes que hacer todo lo posible. Hermanos, una horrenda expectación de fuego le espera a la gente que muere en sus pecados. Hermanos, la gente incluso hasta lo sabe. Cuando están a punto de morir, saben que el momento, el estado que deben de evitar es morir en sus pecados. Hay gente que está a punto de morir y tiene terror, tiene temor de poder encontrar una expectativa de fuego a la hora de despertar. Todos van a despertar, pero los que despierten para condenación eterna, dice Juan 5:29, hermanos, esa es la escena más horrible que la Biblia nos puede mostrar. Jesús decía: ¿ustedes le tienen miedo a ser secuestrados, a ser torturados, al sufrimiento? ¿Tienen temor lo que el hombre les puede hacer? Dice Jesús. Jesús dice: yo les voy a decir a qué le deben de tener miedo. Deben de tenerle miedo a Dios, que no solamente podría hacer eso con ustedes, no lo hace, pero podría destruir sus almas en el infierno. Palabras de Jesús, hermanos, palabras de Jesús. Y aquí cuando Jesús habla, ya no importa lo que un predicador de moda diga. Cuando Jesús dice: debes de evitar ese momento, debes de evitar ese momento a toda costa. Lo más importante en tu vida es que no llegues al borde de la muerte en tus pecados, cargando toda la cantidad de pecados que hiciste, dañando a la gente, ofendiendo a Dios con tu estilo de vida, en tu forma de hablar, en las cosas que veías, la gente a la que le hiciste daño. Más te vale no llegar al borde de la muerte cargando tus pecados. Jesús dice: ¿cómo se soluciona esto? La religión nos diría: pues empieza a hacer buenas obras para que las buenas sean más que las malas y así ya te libras. Jesús dice, en lo que subrayamos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Puedes hacer 1000 buenas obras. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La única manera en la que puedes llegar al borde de la muerte, con la seguridad que al despertar vas a ser recibido por tu Padre que está en los cielos, es creer que Jesús es. Si no creen que yo soy, si no creen en la obra que el Padre me envió a hacer, no van a poder evitar la horrenda expectación que les espera a aquella gente que muere en sus pecados. Hermanos, la única manera es Jesús. La manera no es empezar a portarte bien, porque ¿qué haces con lo que hiciste de más joven? Vas a llegar al borde de la muerte y vas a decir: oh, mis últimos 20 años fueron de cristiano. Pues sí, pero ¿qué vas a hacer con aquellos pecados que cometiste a los 15 años?
a los 20 años, a los 17 años? ¿Quién paga por ellos? ¿Quién resuelve esos pecados? Jesús dice, hay una manera. Si crees que yo soy, podrás llegar al borde de la muerte con seguridad. Y va a venir Satanás a decirte, ¿estás seguro? Y tú vas a poder decir, estoy seguro porque mi Salvador se levantó en una cruz para pagar por cada uno de esos pecados. No hay miedo para enfrentar el juicio, no hay miedo para enfrentar la muerte. Estoy listo para no morir en mis pecados. Dios se ha llevado mis fracasos en Jesús y tú debes de llevar tus fracasos a la cruz y decir, creo que tú eres la razón por la que puedo ser salvo. En el verso 25 le vuelven a contestar con otro sarcasmo a Jesús. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Por qué le están preguntando tú quién eres? Porque Jesús acaba de decir, yo soy. Y esa frase, como les dije aquella vez en Juan 7, para un judío escuchar yo soy es similar para un mexicano escuchar en sus centros retiemble la tierra, ¿no? Al sonoro rugir del cañón. Te traslada. Bueno, a escuchar a un judío decir yo soy era trasladarte a la historia del origen de Israel, cuando Dios se reveló a Moisés como el yo soy. Y de repente Jesús decir, si no creen que yo soy, parece que está como incompleta la frase, ¿verdad? O si no creéis que yo soy ¿qué? Pues que yo soy. Jesús está diciendo, yo soy el de Moisés, yo soy el eterno. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. No solamente desde el principio del ministerio de Jesús, desde el principio de la historia de Israel. Verso 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y a partir del verso 28, en el verso 28 es donde me quiero enfocar los últimos 5 o 10 minutos, hermanos. Porque el verso 28, hay una esperanza. Posicionémonos aquí. A Jesús le está costando trabajo convencer a la gente de venir a la verdad. Les está mostrando sus señales, les está mostrando quién es Él, y la gente no entiende o no quiere entender. Pero el verso 28, hermanos, es Jesús dándole una esperanza a estas personas. Es como si Jesús les dijera en el verso 28, hay un lugar, ok, les cuesta trabajo conocer la verdad y recibir la verdad. Bueno, hay un lugar, hay un momento donde la luz va a brillar a todo lo que da. Hay un lugar donde Dios va a decir, esta es la verdad. No va a haber lugar más claro donde Dios se va a manifestar a la humanidad sino este. ¿Te has llegado a topar con esa gente que dice, si Dios existe, que se manifieste? Bueno, dice Jesús que ese momento, en ese momento en el que estaba viendo Jesús, estaba a punto de suceder. Dios estaba a punto de decirle a la humanidad, esta es la verdad. Esta es la luz, este soy yo. Este es el sol que brilla y que mantiene en órbita todas las demás cosas. Si no fuera por esto, las demás cosas no se mantendrían en movimiento. Esta es la verdad de todas las cosas. Alguna vez viendo un documental de gente que no cree en Dios y así, la gente que no creía en Dios llegaba a esta conclusión. Decía, si hubiese una verdad universal, una verdad absoluta para todo el ser humano, porque bueno, su propuesta es que la verdad depende de cada cultura. No, lo que pueda ser verdad aquí en Occidente no es lo mismo que sea verdad en Oriente y bla, bla. La verdad depende de cada región y de cada cultura y de cada civilización, en la historia y geográficamente. Pero decían estos hombres, si hubiese una verdad universal para todos, esa verdad se podría ver en todos lados. Esa verdad
se podría resumir incluso en un símbolo. Gente no cristiana estaba diciendo eso. Y el cristianismo dice eso, que la verdad está comprimida. Es una verdad universal que todo hombre, niños pueden escuchar y recibir, mujeres, hombres, gente de la antigüedad, gente de la modernidad. Hay un lugar donde Dios dice, esta es la verdad. Este es el mejor lugar sobre el cual tú puedes construir tu vida sin tener temor que estás viviendo una vida vana. Esta es la verdad. Lo contrario a la vanidad. Esto es lo congruente. Esto es todo lo que existe. ¿Cuál es ese lugar? Verso 28. Les dijo pues Jesús. ¿Les está costando trabajo conocer la verdad? Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. ¿Cuándo van a conocer más clara la verdad? Cuando hayan, ¿qué dice ahí? Levantado al Hijo del Hombre. ¿Sabes a qué evento está haciendo referencia Jesús? A la cruz. A la cruz. Cuando ustedes me levanten, cuando me crucifiquen, cuando me pongan en alto, en evidencia como el peor de los criminales, una amenaza para el pueblo, así que hay que crucificarlo. Cuando me pongan ahí, Dios estará anunciándole a la humanidad cuál es la verdad. ¿Dónde está más claro el mensaje del Padre, el mensaje que Dios le está dando a la humanidad? ¿Dónde está más claro que en ningún otro lugar? En la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que Dios quiere decirle a la humanidad? Voltea a la cruz. Esa es la verdad. Efesios 1:13, acompáñenme para allá. Efesios 1:13. Dice el apóstol Pablo, en él también vosotros, habiendo oído, ¿qué dice ahí? La palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Te acuerdas lo que te dije de este concepto en el Antiguo Testamento de el hombre de verdad? El hombre de verdad es alguien que vive congruente, que es como debe de ser. Esta es la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad, y después nos va a decir cuál es la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fueron sellados. ¿Cuál es la palabra de verdad, según Pablo? El evangelio de vuestra salvación. Esa es la razón por la que nosotros existimos, hermanos. Hermanos, esa es la razón de por qué hay seres humanos en la tierra. Esa es la razón por la que Dios le hizo oídos al ser humano para escuchar este mensaje. Esa es la razón de todas las cosas. Decía un comentarista, antes de que Dios dijese fuese la luz, en Génesis 1, Él dijo que se haga la cruz. La razón de las cosas es la cruz. Esa es la verdad. Hermanos, todas las preguntas tienen su respuesta al contemplar esa imagen. Contemplar a Jesús en la cruz. Podemos contestar, ¿qué es el hombre? Podemos contestar, ¿hacia dónde vamos como humanidad? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Quién soy? ¿Quién es Dios? Cuando tengas preguntas, ve a la cruz. Ahí vas a encontrar las respuestas. Te vas a dar cuenta que esta es la verdad. Hermanos, esta es la verdad que predicamos. Esta es la verdad que trae luz, que trae vida, que trae libertad. Lo vamos a ver la próxima semana. Si ustedes van conociendo la verdad, van a ser libres. Entonces, la verdad para nosotros, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es este mensaje que rige a todos los demás? No es pórtate bien, aunque tampoco no es no te portes bien, ¿verdad? No es cada quien tiene su verdad.
es que eres más pecador de lo que piensas. Si tú no crees que eres tan pecador, voltea a ver a la cruz. Eres más pecador de lo que tú crees que eres, pero eres más amado de lo que te imaginas que podrías llegar a ser. ¿Crees que Dios no te ama? Voltea a la cruz. Ahí es donde se pueden volver a colocar el sentido de tu vida. Cuando yo entiendo que soy más pecador de lo que yo creo que soy. Si te sientes culpable porque eres pecador, no tienes ni idea la profundidad de tu corazón y el pecado que hay. Eres más pecador de lo que piensas. Pero si tú crees que Dios te ama, no tienes ni idea cuánto te ama. Eres más amado de lo que tú has llegado a experimentar el amor de Dios. Dios está fascinado por ti. Envió a su Hijo a morir en la cruz por pecadores como nosotros. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Si hoy empiezas a caminar con Jesús, si hoy decides empezar a poner la cruz como el centro de cada decisión que tomas y de cada verdad que tú vas construyendo en tu vida, esto es verdad, esto no es verdad, la cruz puede decidir qué pones como verdad, qué no pones como verdad. Esa es la cruz. Y cuando tú pones la cruz en el centro, tu vida va a empezar a experimentar lo que dice Jesús en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Tu vida va a empezar a experimentar un amanecer, del oscuro a lo claro, porque has puesto la verdad en el lugar. Eres un hombre de verdad, eres una mujer de verdad, que vive congruente con la realidad. Para esto fuimos diseñados, para escuchar ese mensaje, para ser transformados y para declarar ese mensaje y ver la vida de las demás personas transformadas. Un predicador de hace algunos siglos decía: predique el evangelio y muere. Predique el evangelio y muere. Habrás hecho todo lo que tenías que hacer. Esa es la razón por la que estamos vivos, el evangelio. Oramos. Bendito Dios, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu Hijo amado Jesucristo. En Él tenemos todo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conocerán que yo soy. Queremos, Señor, voltear a ver más a menudo la cruz. Queremos cantar más acerca de la cruz. Queremos recordar cada vez en la cena la cruz. Queremos hablar con nuestros conocidos de la cruz, de que hay esperanza, de que en la cruz del Calvario tenemos el mensaje que le estás gritando a la humanidad, que son amados, que quiere salvarles a pesar de lo pecadores que son. Como decía el apóstol Pablo, este es el tiempo de gracia para poder predicar este mensaje. Esta es la dispensación, la temporada donde escuchamos el evangelio, somos transformados, recibimos tu amor, aún por más pecadores que seamos. Gracias por Jesús, gracias por la cruz. Pon la cruz en el centro de esta iglesia. Pon la cruz en el centro de nuestros corazones. En el nombre de Jesús.